Compré 10 productos del Mundial 2026 en Temu, una de las plataformas más populares en nuestros días y que no se ha quedado atrás en víspera del Mundial. Hoy vamos a revisar en detalle todo lo que nos ha llegado para comprobar si vale la pena conseguir todo esto a precios accesibles. Y ojo, porque al final tendremos realmente una verdadera joyita. Estamos ya en el trono, gente, para ver entonces estos 10 productos de Temu. Nosotros hemos gastado acá alrededor de 270 soles. Abajo está saliendo la conversión en pantalla. En promedio nos acercamos en parte a los 100 dólares. Y yo creo que está bien, sobre todo porque hay algunos productos que, viéndolos al menos, me han gustado bastante. Este video no está patrocinado por Temu ni por nadie, todo esto lo he comprado yo para nuestro uso también en futuros videos, así que eso ténganlo presente, ténganlo en cuenta. Hay demasiada variedad en productos del Mundial en Temu, así que será cuestión de que ustedes vayan, busquen y puedan conseguir estos productos que la verdad están interesantes. Vamos a empezar, si les parece, con este cuadro de la Copa del Mundo, que cuando lo vi en el anuncio, ¿no?, se veía mucho mejor, de verdad. A ver, vamos a abrirlo y ver si es que realmente vale la pena. Vamos a abrirlo también por acá. Y ya tenemos nuestro cuadro. Ah, vaya, qué interesante, ¿ah? Yo me quiero quedar, muchachos, miren ahí pueden ver, si bien no es un 3D como se veía en la foto, me parece que no está mala. Sobre todo, miren, por esta hoja de aluminio, si no me equivoco, que está aquí en este cuadro. A ver, está muy lindo, el diseño está muy bueno. Y creería que este cuadrito, ¿no?, va sobre todo para algún cuarto, para alguna pared o en todo caso para algún negocio. ¿Qué puntaje le dan? Yo los leo en los comentarios. Me gusta, pero quiero ver esta otra caja que, como pueden ver, miren, está totalmente sellada. No recuerdo cuál era este cuadro. Y para que tengan en cuenta, nosotros hemos hecho el pedido hace 3 semanas y ha llegado incluso un poquito antes. Y eso está perfecto. Está muy bueno. A ver, sale así. ¡Uy! ¡Qué lindo! Miren ahí, muchachos, las 3 mascotas del Mundial, México, Canadá y Estados Unidos, se reúnen con Maple, Clutch y Sayu. ¡Qué bonito! ¿Eh? Y esto va a ser un adelanto de lo que ya de seguro habrán visto, ¿no? Así que yo de estos dos cuadros, yo me voy a quedar evidentemente con este. Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Y vamos a ir con esta bolsita de acá. Miren entonces, para que tengan en cuenta. Este es un morral, una mochilita o algo así para agregar algunas cosas. Y tiene el personalizado, pueden ver acá, de la Copa del Mundo. A ver, está muy bonito. Los números me gustan, estos de acá sobre todo. Le dan un diseño retro, vintage, y además se logra ver la cancha de fútbol, ¿no?, retratada por completa en este morral. Me gusta, y el material me parece tocándolo que es impermeable, me da la sensación de que es así. Y en teoría, pues por lo menos aquí alcanzarían algunos cuadernos, si alguien quiere comprarlo esto para el colegio. Algunos chimpunes, ¿por qué no? Chimpunes, botas de fútbol, como se les diga en sus países. Y ¿por qué no? Hasta un balón, que ya vamos a ir más adelante con eso. Ya les estoy spoileando algo, pero está bonito, ¿eh? A ver, luego tenemos acá, miren, ¿qué puede ser? Escriban en los comentarios, ¿qué puede ser, muchachos? Miren esta cajita, una cajita secreta. ¿Qué puede haber dentro de esta caja? Vamos a abrirla. Bueno, no vamos a romper tanto el cartón, vamos directamente por acá. Y a ver. Uy, miren esta tacita para tomar agüita con los diseños del logo del Mundial 2026. Oh, y personalizado, sí, ya lo recuerdo bien. Esta tacita está personalizada con nuestro nombre. Ajá. Y la verdad está muy linda. Sí, estoy impresionado con la calidad
se nota resistente, ¿no? Y espero yo que no se logre oxidar. Bueno, vamos con otro producto más. A ver, este es un mantel que nosotros compramos para la mesa, para esta mesa donde estamos grabando el video. Y tiene la temática del mundial, evidentemente, ¿no? A ver, vamos a comprobar el material. Ay, ay, ay. Miren, este es un mantel de plástico, finalmente. Yo pensé que era como de tela o de lino, algo así. Pero considero que no está tan mal. Sí tiene un olor un poquito fuerte. Pero lo que sí no estoy tan alegre es por el tamaño, sobre todo en el ancho, ¿no? Porque el largo yo creo que está bien, como para ponerlo de fondo. Pero en teoría yo compré esto pensando de que era un mantel, como para poner en toda la mesa que estamos viendo. Claro, ustedes me dirán, no, lo podemos partir, pero creo que se pierde la emoción, ¿no? Así que... bueno, creo que aquí no puedo decir que estoy decepcionado, pero sí pensaba que iba a llegar algo diferente, ¿no? Pero de todas maneras está lindo. Este mantel se parece más al de un cumpleaños, ¿no? Para poner ahí. Y podría ambientarse de esa manera. Bueno, vamos guardándolo. Yo acá sí me he equivocado porque este mantel realmente tiene las dimensiones para una mesa grande. Yo fui el que no me di cuenta de eso, pero ahí lo pueden ver. Y la verdad es que está bastante bonito. Ya está en su uso al 100%, así que este mantel nos va a acompañar durante muchos videos. Hasta el momento ya me dejarás en los comentarios qué productos a ti te están gustando más. Bueno, ahora tenemos otro mantel. No, este no es un mantel, esta es como una especie de cortina o algo así, que la podemos usar de fondo, y por eso yo la compré. Eso sí, cuando yo compré este producto no había ninguna referencia al respecto, por lo que también me generó dudas, pero me llamó la atención mucho su diseño, porque el diseño, bueno, la foto que se veía ahí era digital. Y bueno, es este, sí es muy largo, a diferencia del mantel que hemos visto hace poco, eso está muy bueno. A ver, está lindo, o sea, me gusta que estén las banderas y todo lo demás, pero yo creo que la impresión, como pueden ver ahí, no es del todo tan buena. O sea, los detalles me parece que no están tan bien definidos. Bueno, es cuestión de colgarlo. Lo bueno es que ha llegado acá con algunos ganchitos para poder ahí ponerlo acá en la pared. Y lo bueno es que nosotros ya estábamos preparados también, ¿no? Hemos puesto acá este mástil donde va a quedar mucho mejor este nuevo fondo que vamos a tener ahora en el canal. El detalle es que en esa bolsita solo han llegado 2 de estos. Cuando claro está, esta tela es muy grande y para acaparar todo el mástil pues no se va a poder, es imposible. La otra opción es hacerle huequitos aquí, pero no sé, no quiero malograrlo. A ver. El detalle es que cuando voy avanzando se corre también, ¿no? De verdad está largo, pero vamos a ver cómo queda aquí. Ya está, pero quedó guango. A ver, arrastremos. Bueno, no sé por qué retrocede, hay que asegurarlo bien. Templándolo va a quedar mejor, claro está. Bueno, al final con una tijera hicimos algunos huequitos por acá y ya quedó mejor templada. Lo bueno es que, miren, no llega al piso. Y eso está perfecto para que no se arrastre y no se entierre, ¿no? Y miren ahí, muchachos, de verdad está muy lindo este fondo que nos va a acompañar durante todo el mundial y quién sabe, por mucho tiempo más en el canal. La verdad es que me encanta, está muy bonito todo. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que, claro, a distancia y en el video claramente que se va a ver muy bonito, pero siento yo, a ver, me acerco, no sé si se logrará percibir del todo, pero la impresión siento que pudo haber quedado mejor. Y después de eso, yo creo que está muy bonito. Están todos los países del mundo, no necesariamente
los que están en el mundial, porque por ejemplo, China no va a ir al mundial, claramente, pero lejos de eso, de verdad es que está muy bonito. Si tu país aparece por acá, déjame tu like en este video, de verdad. Cuando vi este producto, dije, bueno, tiene que estar acá, tiene que estar para la casa, y aquí está. ¿Qué puntaje le dan ustedes, muchachos, del 1 al 10? Y lo mejor de todo es que está la Copa del Mundo y claramente las 3 mascotas. Bueno, ahora tenemos esta Copa del Mundo en Lego. Sé que Lego, la marca oficial, claro está, ha sacado una Copa del Mundo prácticamente réplica en dimensiones, en tamaño, a la original. De verdad que sí está bastante cara, pero esta es una buena elección. Esta es una mini Copa del Mundo y vamos a abrirla a ver cómo está. Ay, ay, ay. Miren, aquí está el Lego. Desconozco cuántas piezas deben ser. Espero que no sea tedioso armar esto, ¿no? Y están las instrucciones también para poder armar nuestra Copa del Mundo. Miren, oye, yo de verdad no he hecho jamás un Lego, en serio. Y ojalá que no sea tan complicado de armar, de verdad. Bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. A ver, voy a abrir la bolsita ya para ver los materiales. Miren ahí. Ahí se percibe, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, miren, todos los bloques de unión que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, esto va a ser un reto. No sé si hacerlo ahora en este video. Trataré de hacerlo y si todo encaja, saldrá ahorita mismo. O si no, lo subiremos pronto en otro video más. Pero de verdad está muy bonito. Ahora, gente, tenemos acá nuestra camiseta de México, que está inspirada en el Mundial del 98. No es la camiseta del Mundial. El diseño, el cual yo vi, me agradó bastante. Y miren, viene así, en esta bolsita. Se abre por acá y sale la camiseta. Nosotros la hemos personalizado, miren ahí. Y es manga larga. Ah, perfecto, es manga larga. Miren, hemos personalizado con el número 14, que es el número que yo casi siempre uso. Se nota un poco ancha. A ver, voy a ponerme más atrás. Se nota un poco ancha. Y yo diría que la tela, a ver, ahí se va a ver mejor, se asemeja bastante, si ustedes han comprado camisetas últimamente, a la de las camisetas retro, claro está. Como les digo, esta camiseta tiene algunos detalles de la versión de 1998 y es por eso que yo la he comprado. Yo soy talla S y ahora, gente, vamos a probárnosla. Listo, ya está, miren. Hay un detalle que se me escapó decirles y es que está un poquito pesadita. Pero después, de verdad es que me siento cómodo. Siento que si vamos a ir a jugar fútbol, esta camiseta va a rendir, me parece. Si se dan cuenta, no tiene ningún logo, ningún escudo, ninguna marca. Porque, claro está, esta es una camiseta alternativa. Ahí pueden ver entonces nuestro apellido, ahí está. Y este estampado, si se quiere decir así, prácticamente está impreso en la tela. Quiere decir que es un sublimado. A ver, ahí me están viendo ustedes en cuerpo completo. La verdad es que la camiseta está bien. Sí, un poquito holgada, no tan grande. Pero, a ver, si se dan cuenta aquí como que la manga cubre parte de mi mano. Pero normal, o sea, yo considero de que son detalles nomás. Y también tengo la sensación, no sé muchachos, de que voy a tapar, voy a ser portero ahora. Pero, ¿qué puntaje le dan del 1 al 10? Yo lo leo en los comentarios. Y si tú estás viendo este video desde México, te mando un fuerte abrazo y las mejores bendiciones para México en este mundial. Bueno, ahora tenemos lo más lindo que nos ha llegado, muchachos, que son las mascotas del mundial. Clutch, Maple y Sayu. La verdad es que está muy lindo. Eso sí, el paquete como que ha venido un poco aplastado. Esto es por el envío. Pero después lo que importa es lo que hay adentro. Así que vamos a revisarlo.
Bien, aquí están ya las 3 mascotas del mundial. Miren qué bonito. El material, a ver, palpándolo, parece que fuese resina. O sea, no es plástico, plástico. Y además está macizo, que es lo más importante. Ahí está, viene con su baloncito, muy bonito, en serio. Tiene acá el número 9. Sayu es un jaguar que representa la historia y cultura mesoamericana. Este animalito es un delantero, por eso tenía la 9, ¿no? Está bonito. Maple es un alce que es símbolo nacional de Canadá, claro está. Y este es un portero, tiene sus guantecitos ahí. Y Clutch, que es un águila calva, representa a Estados Unidos. Y este simboliza la unión y la búsqueda de nuevas alturas. Y este es un mediocampista. Con estos 3 podemos armar un equipo, quién sabe. Y finalmente, y no menos importante, tenemos acá, muchachos, el balón de la final de Qatar 2022, el Al-Him, que significa el sueño. Y bueno, es momento de probar este balón, pero no acá, sino acá, gente, a esta cancha de fútbol que ya ustedes conocen. Y ahora sí, es momento de inflar este balón. Así llega el balón, todo apachurrado, todo aplastado. Esto es por el envío, claro está, no se vayan a asustar. Y tocando el balón, la verdad parece que tuviese un buen material. Se asemeja bastante, creo, no sé, a un balón original. Y bueno, ahora vamos a inflarlo, es lo que toca. No se olviden que siempre hay que lubricar la válvula para no tener problemas con el pivote. Listo, ya está inflado a un bar de presión como lo indica la FIFA. El Al-Rila y su variante, el Al-Him, la verdad es que tiene reseñas bastante buenas. Este balón presenta 20 paneles termosellados bajo la tecnología Speed Shield, que le da un mejor desempeño aéreo cuando el balón esté en movimiento. Esta réplica, créanme que es muy buena, ustedes la están viendo también, la pueden juzgar. Tiene el logo de Qatar y por ahí otros detalles más. Eso sí, no presenta el logo de Adidas, pero lo que yo resalto, miren por acá, están presentes, miren ahí aquellos puntitos, esos poros, que le dan mejor vuelo al balón cuando uno empieza a patear. Resumido en otras palabras, según las referencias que tenemos, este balón va a donde tú quieres. Y la verdad es que es muy bonito, sí, fíjense ahí cómo bota. Y comparándolo, por ejemplo, con el Al-Rila que yo tengo, que no es la versión Pro, sino es una versión Training, es decir, una versión cosida, hay si bien ciertas diferencias, pero claro está, este balón de Temu respeta los patrones del Al-Rila y créanme que esta réplica es muy buena. Por lo menos estéticamente se va a llevar miradas de todas maneras. Y claro, este Al-Rila sí va a tener ahí el logo de Adidas. Aquí ya la empezamos a dominar y créanme, estaba muy fina, así que por ahora estaba todo bien. Así le empezamos a pegar y vaya, miren, este balón va a donde tú quieres. Siento que es mucho más rápido a diferencia de otros balones de Temu que ya hemos probado. Y créanme que yo he quedado sorprendido por la calidad. Vamos a hacer la prueba del bote. Tenemos acá el Al-Him y el Al-Rila Training, que es una gama inferior al Al-Rila Pro. Bueno, no tenemos por ahora ese balón. Y como son prácticamente de la misma gama o de la misma línea, vamos a comparar entonces el bote.
A la cuenta de 3. 3, 2, 1. Muy parejo. Siento que este bajó más rápido. ¿Qué puntaje me das del 1 al 10? Yo los leo en los comentarios. Y ya que estás por acá, querido amigo, yo te voy a pedir que te suscribas a este canal, que dejes tu like y, por qué no, si compras alguno de estos productos, sería muy bueno que digas que llegaste a estos productos gracias a este video. Bueno amigos, como último reto entonces vamos a pegarle a 4 balones, los últimos balones de los mundiales para ser exacto. Tenemos el Telstar 18, las 2 Alrilá y claro está el Trionda de 2026, así que vamos con todo. Pero antes de esto, no te olvides gente de regalarme tu like, de suscribirte a este canal, querido amigo, es el mejor apoyo para seguir trayéndoles más videos. Vamos con todo ahora sí. Y por último, vamos con el Aljim. Bueno amigos, la verdad es que me he divertido bastante pateando con este balón, se disfruta muy bien y para un uso así recreativo, personal, de entrenamiento o entre amigos, claro está más que recomendado. A mí me ha encantado, yo le doy 5 estrellas o en este caso 10 puntos y yo sí se lo recomiendo, pero quedó pendiente otra cosita. Miren muchachos, aquí está el vaso personalizado del Mundial de Temu, lo personalizamos con mi nombre, ahí está, y quiero que se den cuenta de este detalle. Yo siento que esto es como si fuese pues una lata de gaseosa, ¿no? Pero no sé cómo se abre. He intentado presionar por acá y no sé, yo entiendo que por acá uno va a tomar el agua, ¿no? O el refresco. Y, a ver, vamos a abrirlo. Ahí está, miren. Miren el interior. Acero inoxidable parece, ¿verdad? Y así, a distancia, como que parece uno de estos envases como para tomar mate, ¿no? Ya los que saben me corregirán de seguro. A ver, ahí lo estamos viendo bien, pero ahí, miren, no sé si se logra percibir, como que hay una huella, no sé de qué. Ahí no sé si se logra ver, pero después está todo bien. Y aquí vamos a tomar nuestra agüita. Escuchen ahí. Es metálico, ¿no? A ver. Ahí está, vamos a poner el agua, un poquito nomás. Y lo tapamos. Ajá. Y ahora sí, vamos a tomar. Salud, gente. Ahí está. No se derrama nada, ¿no? Pero bueno, esto es más como para coleccionable u otra cosa. De todas maneras, el personalizado me ha encantado. Bien amigos, así llegamos al final de este video. Si te gustó, no te olvides de regalarme tu like, de suscribirte a este canal y lo más importante, gente, activa todas las notificaciones para que seas tú el primero en ver nuestros videos. Y además te dejo en la parte final una lista de reproducción completa donde hemos explorado muchas cositas previo al Mundial 2026 y yo estoy seguro que les va a encantar. Así que nada, nos vemos en un próximo video.